Página 19. Consecuencias del pragmatismo, por Richard Rorty, 1972. Título original, Consequences of Pragmatism, Essays, 1972-1980. Introducción, Pragmatismo y filosofía. 1.1 Platónicos, positivistas y pragmatistas. Los ensayos que integran este libro tratan de extraer consecuencias de una teoría pragmatista acerca de la verdad. Esta teoría nos dice que la verdad no es la clase de cosa sobre la que quepa esperar una teoría de interés filosófico. Para los pragmatistas, verdad es simplemente el nombre de una propiedad que todos los enunciados verdaderos comparten, lo que tienen en común. Ejemplos. Bacon no escribió las obras de Shakespeare. Ayer llovió. E es igual a m por c al cuadrado. Es mejor hacer el amor que la guerra. La alegoría de la pintura fue la obra maestra de Verlaine. 2 más 2 es igual a 4 y existen infinitos no enumerables. Los pragmatistas dudan que haya mucho que decir sobre este rasgo común, al igual que dudan que haya mucho que decir sobre el rasgo común que comparten acciones moralmente encomiables como, por ejemplo, que Susan deje a su marido, que América intervenga en la guerra contra los nazis y se retire de Vietnam, que Sócrates no escape de la cárcel, que Roger limpie el sendero de desperdicios o que los judíos se suiciden en Masada. Creen que ciertas acciones son buenas y que, bajo determinadas circunstancias, merece la pena realizarlas, pero dudan que haya algo general y útil que decir sobre lo que las hace buenas. Aseverar cierta oración o adoptar la disposición a aseverarla, adquirir conscientemente una creencia son acciones justificables y dignas de elogio en determinadas circunstancias. Con todo, a fortiori, no es probable que haya algo general y útil que decir en torno a lo que las hace buenas, en torno al rasgo común de todas las oraciones que uno debiera estar dispuesto a aseverar. Los pragmatistas piensan que la historia de los conatos de aislar lo verdadero o lo bueno, o de definir los términos verdadero o bueno, refuerza su sospecha de que todo lo que se haga en dicha área carece de interés. Ni que decir tiene que las cosas podrían haber sido distintas. Por extraño que parezca, la gente ha encontrado algo interesante que decir en torno a la esencia de la fuerza y a la definición de número. Lo mismo podría haber ocurrido con la esencia de la verdad. Pero lo cierto es que no ha sido así. La historia de estos conatos y de sus críticas viene a ser la historia del género literario que llamamos filosofía, el género que Platón fundará. De modo que los pragmatistas consideran que la tradición platónica ha dejado de tener utilidad. Ello no significa que dispongan de una nueva serie de respuestas no platónicas a las preguntas platónicas, lo que más bien creen es que deberíamos dejar de formular esas preguntas de una vez por todas. Pero al sugerir que no formulemos preguntas acerca de la verdad o de la bondad no apelan a una teoría de la naturaleza de la realidad o del conocimiento por la cual no existen cosas tales como la verdad o la bondad. Ni tampoco defienden una teoría relativista o subjetivista de la verdad o la bondad. Les gustaría cambiar de tema, eso es todo. Su posición es análoga a la de los laicos que insisten en que la investigación en torno a la naturaleza o la voluntad de Dios no nos lleva a ninguna parte. Dichos laicos no afirman exactamente que Dios no exista, no tienen claro lo que significaría afirmar su existencia y por consiguiente tampoco ven por qué negarla. Tampoco tienen una visión particularmente herética y estrambótica de Dios. Se contentan con dudar que tengamos que usar el vocabulario de la teología. De igual manera, los pragmatistas intentan una y otra vez encontrar la manera de formular observaciones antifilosóficas en un lenguaje no filosófico. Pues se enfrentan a un dilema: si su lenguaje es demasiado ajeno a la filosofía, demasiado literario, se les acusará de estar hablando de otra cosa; si es demasiado filosófico, encarnará presupuestos platónicos que imposibilitarán que el pragmatista formule la conclusión que desea. Todo esto se complica aún más por el hecho de que filosofía, como verdad y bondad, es un término ambiguo. Sin mayúsculas,
verdad y bondad nombran propiedades de las oraciones, o de las acciones y de las situaciones. Con mayúsculas, son nombres propios de objetos, metas o cánones que pueden amarse de todo corazón y con toda el alma, objetos de preguntas últimas. De modo parecido, filosofía puede significar sencillamente lo que Sellas llama el intento de ver cómo las cosas, en el sentido más lato del término, se relacionan entre sí, en el sentido más lato del término. Pericles, pongamos por caso, le daba este sentido cuando alababa a los atenienses por filosofar sin afectación, filosofen aneumalaquias. En este sentido, Blake es tan filósofo como Fichte, y Henry Adams más que Frege. Nadie abrigaría sospechas respecto de la filosofía, así entendida. Pero la palabra puede también denotar algo más especializado y verdaderamente sospechoso. En este segundo sentido, puede significar seguir el ejemplo de Platón y de Kant, formulando preguntas sobre la naturaleza de ciertas nociones normativas, verdad, racionalidad, bondad, por ejemplo, con la esperanza de obedecerlas mayormente. La idea es creer más verdades o hacer el mayor bien o ser más racional sabiendo más sobre la verdad, la bondad o la racionalidad. Me serviré de las mayúsculas cuando hable de la filosofía en este segundo sentido para poner de manifiesto que la filosofía, la verdad, la bondad y la racionalidad son nociones platónicas interconectadas. Los pragmatistas afirman que la mejor esperanza para la filosofía es abandonar la práctica de la filosofía. Creen que para decir algo verdadero de nada sirve pensar en la verdad, como tampoco sirve de nada pensar en la bondad para actuar bien, ni pensar en la racionalidad para ser más racional. Por el momento, sin embargo, mi descripción del pragmatismo no ha tenido en cuenta una importante distinción. Dentro de la filosofía ha habido una tradicional diferencia de opinión sobre la naturaleza de la verdad, una batalla entre, en palabras de Platón, dioses y titanes. Por un lado, estaban los filósofos transmundanos, como el mismo Platón, alimentados de esperanzas últimas. Estos insistían en que los seres humanos eran únicamente dignos de autorrespeto porque tenían un pie más allá del espacio y del tiempo. Del otro lado, sobre todo después de que Galileo mostrase cómo los hechos espacio-temporales podían subsumirse bajo el tipo de elegantes leyes matemáticas cuya aplicación Platón sospechaba limitada al otro mundo, estaban los filósofos, Hobbes y Marx, por ejemplo, que insistían en que el espacio y el tiempo constituyen la única realidad que hay, y que la verdad es la correspondencia con esa realidad. En el siglo XIX, esta oposición cristalizó en una oposición entre la filosofía trascendental y la filosofía empírica, entre platónicos y positivistas. Términos tales eran ya entonces irremediablemente vagos, aunque todo intelectual sabía aproximadamente dónde estaba situado en relación a ambos movimientos. Estar del lado trascendental significaba pensar que la ciencia natural no era la última palabra, que podía encontrarse una verdad mayor. Estar del lado empírico significaba pensar que no había más verdad que la ciencia natural, los hechos relativos al funcionamiento espacio-temporal de las cosas. Ponerse del lado de Hegel o de Green significaba creer que algunas oraciones normativas referentes a la racionalidad correspondían a algo real, por invisible que fuese para la ciencia natural. Ponerse del lado de Comte o de Mach era creer que o bien dichas oraciones se reducían a oraciones relativas a hechos espacio-temporales o no eran temas de reflexión seria. Es importante darse cuenta de que los filósofos empíricos, los positivistas, todavía estaban practicando la filosofía. El presupuesto platónico que une a Dios y a los titanes, a Platón y a Demócrito, a Kant y a Mill, a Husserl y a Russell, es que lo que el vulgo llama verdad, el ensamblaje de oraciones verdaderas, debería concebirse como algo dividido en dos mitades, en una primera y una segunda división, o, en términos platónicos, en mera opinión y conocimiento genuino. Es tarea del filósofo establecer una odiosa comparación entre enunciados como ayer llovió y los hombres deben procurar ser justos en su trato mutuo. Para Platón, los enunciados del primer tipo eran de segundo orden, mera pistis o doxa.
el último, aunque tal vez no fuese aún episteme, era al menos un candidato plausible. Para la tradición positivista que se extiende desde Hobbes hasta Carnap, la primera oración constituía el paradigma de lo que la verdad representaba, mientras que la última era o bien una predicción sobre los efectos causales de ciertos acontecimientos o bien la expresión de una emoción. Donde los filósofos trascendentales veían lo espiritual, los filósofos empíricos veían lo emocional. Lo que para filósofos empíricos eran logros de la ciencia natural al descubrir la naturaleza de la realidad, para los filósofos trascendentales eran banalidades, verdades irrelevantes para la verdad. El pragmatismo borra la distinción trascendental/empírico poniendo en duda la presuposición común por la que puede establecerse una odiosa comparación entre ambos tipos de verdades. Para el pragmatista, las oraciones verdaderas no lo son porque correspondan a la realidad, de modo que no hay por qué preocuparse de qué tipo de realidad, de haber alguna, corresponde a determinada oración, no hay por qué preocuparse de lo que la hace verdadera. Al igual que no hay necesidad de preguntarse, una vez que uno ha resuelto cómo debe actuar, si hay algo en la realidad que convierta esa acción en la acción correcta. Así pues, al pragmatista le trae sin cuidado si Platón o Kant estaban en lo cierto cuando pensaban que alguna cosa no espacio-temporal hacía verdaderos a los juicios o si la ausencia de tal cosa significaba que dichos juicios eran meramente expresiones de emoción o meramente convencionales o meramente subjetivos. Esta despreocupación alienta el desprecio que ambas clases de filósofos sienten hacia el pragmatista. El platónico ve al pragmatista como un mero positivista de ideas vagas. El positivista lo ve como alguien que presta ayuda y consuelo al platonismo al minimizar la distinción entre la verdad objetiva, el tipo de oración verdadera obtenida mediante el método científico, y las oraciones que carecen de la apreciada correspondencia con la realidad que solo ese método puede ocasionar. Ambos piensan que el pragmatista no es verdaderamente un filósofo, alegando que no es un filósofo. El pragmatista intenta defenderse diciendo que uno puede ser un filósofo precisamente por ser antifilosófico y que la mejor manera de dar sentido a las cosas es retirarse del litigio entre platónicos y positivistas y abandonar así las presuposiciones de la filosofía. Una de las dificultades que tiene el pragmatista a la hora de clarificar su posición es pues que debe disputar con el positivista el puesto de radical antiplatónico. Quiere atacar al platónico con armas distintas de las del positivista, pero a primera vista no parece nada más que otra variedad de positivista. Comparte con el positivista la concepción baconiana y hobbesiana según la cual el conocimiento es poder, un instrumento para habérselas con la realidad. Pero lleva esta idea baconiana hasta su extremo, cosa que no hace el positivista. Renuncia por entero a la noción de verdad como correspondencia con la realidad, afirmando no que la ciencia moderna nos permite hacer frente a la realidad porque guarde correspondencia con ella, sino que simplemente nos permite hacerle frente. El pragmatista argumenta que varios siglos de esfuerzos no han servido para dar un sentido digno de interés a la noción de correspondencia, de los pensamientos o de las palabras con las cosas. Para el pragmatista, la moraleja de esta desalentadora historia es que la afirmación las oraciones verdaderas funcionan porque corresponden con el modo de ser de las cosas no es más iluminadora que la afirmación algo es bueno porque cumple la ley moral. Ambas observaciones, a su modo de ver, son vacuos cumplidos metafísicos, inocuos en tanto que palmaditas retóricas en la espalda del investigador o del sujeto agente exitoso, pero importunos cuando se toman en serio y se clarifican filosóficamente. Página 23.